Sección B, Didáctica de la enseñanza religiosa escolar. Capítulo 13, el currículo y los niveles de concreción. En este capítulo se ofrecen las líneas básicas de la estructura curricular que ha asumido la reforma educativa española y que cristalizó en la LOCSE. No hacemos inicialmente referencias al área de religión, ya que asume esta estructura curricular, como el resto de las áreas de conocimiento. 1. Concepto y estructura del currículo del sistema educativo español. La LOCSE estructura la enseñanza en las siguientes etapas. Educación infantil, dividida en 2 ciclos de 0 a 3 y 3 a 6 años. Educación primaria, dividida en 3 ciclos de 6 a 8, 8 a 10 y 10-12 años. Educación secundaria obligatoria, dividida en 2 ciclos de 12 a 14 y 14 a 16 años. Bachillerato, de 16 a 18 años, con 5 modalidades. Módulos de formación profesional, a partir de los 16 años. Un elemento clave de la LOCSE es el currículo, que no se identifica con un mero programa o plan de estudios, sino que engloba todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece la escuela, referidas a conocimientos conceptuales, procedimientos, destrezas, actitudes y valores. Incluye, además, el establecimiento de los medios adecuados para lograr esos objetivos, los métodos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la capacidad de desarrollar experiencias educativas en el ámbito escolar. A. Las funciones del currículo. Las 2 funciones básicas del currículo, como se ha indicado, son, explicitar un proyecto y servir de guía para orientar la práctica pedagógica. El currículo ha de expresar claramente las intenciones educativas, especificarlas en los objetivos, contenidos y metodología, y justificarlas según unos criterios explícitos. Estas funciones se llevan a término con la información que recoge el currículo y que contesta a las 4 cuestiones siguientes: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, y ¿qué, cómo, cuándo evaluar? Las intenciones educativas se explicitan en la respuesta a la primera cuestión. ¿Qué enseñar?, es decir, qué contenidos se han de transmitir. Se informa también sobre los objetivos, procesos de crecimiento personal, que se desea provocar, favorecer o facilitar. El currículo sirve de guía para la praxis cuando responde al resto de cuestiones. ¿Cuándo enseñar? El currículo debe decidir, entre las opciones posibles, una determinada secuenciación de los objetivos y contenidos que se quieren enseñar. ¿Cómo enseñar? El currículo lleva a cabo una planificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que permita alcanzar los objetivos marcados en relación con los contenidos seleccionados. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Presenta aspectos imprescindibles para asegurar que la acción pedagógica es eficaz para la consecución de las intenciones y para introducir las correcciones oportunas. Una propuesta curricular es el fruto de una serie de decisiones, e incluye la justificación de las mismas. A la vez, debe tener en cuenta las condiciones reales en las que se va a llevar a cabo el proyecto. Por eso, el currículo ha de ser puente entre las intenciones, principios y orientaciones, por una parte, y la práctica pedagógica, por otra. B. Los niveles de concreción del currículo. El currículo por el que ha optado la LOCSE es abierto y tiene 3 instancias de concreción. 1. El primer nivel de concreción es el currículo de etapa, que viene establecido por las comunidades autónomas con competencias educativas, a partir de las enseñanzas mínimas comunes a todo el Estado. En él se señalan las correspondientes enseñanzas para la etapa y tiene carácter normativo para todos los centros educativos. 2. El segundo nivel de concreción es el proyecto curricular de etapa. Los equipos docentes de los centros han de contextualizar y pormenorizar los objetivos y contenidos que el currículo de la etapa propone, así como señalar los medios para alcanzarlos, adecuándolos a su realidad. Las decisiones que a tal efecto se tomen constituyen el proyecto curricular de etapa en un determinado centro. 3. El tercer nivel de concreción son las programaciones de aula, que consisten en la secuencia ordenada de las unidades didácticas que el profesor va a trabajar. Esta programación se refiere al ciclo, y la confeccionarán, a partir del proyecto curricular correspondiente, los profesores de un ciclo. En esta secuenciación, el profesor determinará cuántas y cuáles serán las unidades didácticas a trabajar en el curso escolar. Un esquema de todo este proceso puede verse en el cuadro de la página siguiente. C. Los componentes del currículo de etapa. El nuevo sistema educativo tiene como unidad curricular la etapa.
Los elementos que componen el currículo de etapa son: 1. Introducción, que presenta y explica los elementos, criterios y pautas para el uso de dicho currículo. 2. Objetivos generales de la etapa, que establecen las capacidades que se espera hayan adquirido los alumnos al finalizar la etapa. Se refieren a 5 grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas o intelectuales, motrices, equilibrio personal o afectivas, relación interpersonal, actuación e inserción social. 3. Principios metodológicos u orientaciones, que afectan a la etapa, y se refieren fundamentalmente al momento evolutivo en que se encuentran los alumnos que la cursan. Currículo abierto previsto en la LOCSE. Enseñanzas mínimas. Gobierno del Estado. Reales Decretos de 6 de septiembre de 1991, 14 de junio de 1991, 2 de octubre de 1992. Administración Educativa Autónoma, Territorio del Ministerio de Educación. Centro Escolar, Materiales para la Reforma, Cajas Rojas. Equipo de profesores de ciclos. No existe normativa legal. Niveles de concreción. Currículo de etapa. Primer nivel de concreción. Proyecto curricular de etapa. Segundo nivel de concreción. Programación de aula. Tercer nivel de concreción. 4 áreas curriculares de la etapa, que son los ámbitos docentes de la etapa. En el currículo específico de cada área, como ya se señaló anteriormente, además de la justificación de la misma, se presentan los objetivos generales del área, bloques de contenido y criterios de evaluación. Según el planteamiento base de este sistema educativo, la presencia de las áreas curriculares no está determinada exclusivamente por una tradición pedagógica, sino, fundamentalmente, por la aportación que cada área ofrece al desarrollo de los objetivos o capacidades que se pretende conseguir en ese periodo concreto. Al final del articulado de la LOCSE se hace referencia a la enseñanza religiosa escolar, a la que se reconoce como área de conocimiento. Y en el decreto que establece las enseñanzas mínimas se establece que, el área de religión católica será de oferta obligatoria para los centros, que asimismo organizarán actividades de estudio en relación con las enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente curso escolar, orientadas por un profesor. Además de los contenidos específicos de cada área, el currículo señala otros elementos educativos básicos que deben integrarse en las distintas áreas, por lo que suelen recibir el nombre de contenidos transversales. Estos contenidos incluyen: la educación cívica y moral, la educación para la paz, la educación para la salud, la educación para la igualdad de sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial. 2. Los objetivos en el área de religión y moral católica. En el currículo del área de religión, como en todas las áreas de cada etapa, uno de sus componentes fundamentales son los objetivos del área para dicha etapa. Como ya se ha indicado, cada área tiene como finalidad conseguir parcialmente los objetivos generales de la etapa. Por tanto, el área de religión y moral católica en cada una de las etapas coopera, como cualquier otra área, en la consecución de los objetivos generales de la etapa. Según esto, podemos definir los objetivos del área de religión como la aportación que ofrece el área de religión a la consecución de los objetivos generales de la etapa. De alguna manera, es en su colaboración para la consecución de los objetivos generales donde una determinada área se juega su presencia en el currículo. Si un área no aporta nada a la consecución de los objetivos generales de la etapa, ¿qué sentido tiene su presencia en el currículo? A modo de ejemplo, podemos observar que el objetivo general de la educación secundaria obligatoria, letra F, plantea: relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando las inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias, y que el objetivo 8 del área de religión y moral católica de la educación secundaria obligatoria coopera a la consecución del objetivo F porque pretende descubrir el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, responsabilidad y solidaridad, aplicándolos a situaciones. De igual manera se puede ver cómo, en todos los niveles educativos, el área de religión y moral católica presta un servicio fundamental a los objetivos generales de cada etapa. Conviene saber también que los objetivos están expresados en términos de capacidades, entendiendo por capacidad la potencialidad que el alumno tiene de realizar una actividad determinada.
Normalmente la formulación de estos objetivos aparece en el currículo de religión con la siguiente entrada: al finalizar la educación, primaria, secundaria, se pretende que el alumno sea capaz de. La clasificación o taxonomía de estos objetivos se engloba en las mismas capacidades en las que están formulados los objetivos generales de etapa: 1. Cognoscitivas o intelectuales. 2. Motrices. 3. Equilibrio personal o afectivas. 4. Relación interpersonal. 5. Inserción y adecuación social. Lógicamente, la consecución de estos objetivos de etapa no se logra directamente, sino de modo gradual, y en el área de religión la gradualidad se refleja en la formulación secuenciada de objetivos de ciclo y objetivos didácticos. 3 bloques de contenido. Los bloques de contenido son otro componente del currículo de religión en cada una de las etapas. Ya se ha hecho referencia directa a ellos en el capítulo 8 al tratar de los contenidos del mensaje cristiano en la enseñanza religiosa escolar. 4 criterios de evaluación. La evaluación forma parte del proceso educativo como uno de sus elementos esenciales y tiene una función básicamente orientadora de control de calidad de toda la acción educativa. Pertenece a la evaluación la obtención y uso de información para tomar decisiones y emitir juicios valorativos sobre la práctica educativa. Evaluar implica también decidir qué información es relevante y qué criterios deben emplearse para obtener e interpretar la información recogida. En la presentación del currículo de cada área aparecen los llamados criterios de evaluación. Para comprender mejor el sentido de estos criterios es preciso analizar previamente el concepto y los tipos de evaluación. A. Concepto y tipos de evaluación. Evaluar es comprobar con técnicas adecuadas y funcionales el logro de los objetivos previamente marcados. Teniendo en cuenta el enfoque del aprendizaje significativo, se puede decir que evaluar es adquirir conciencia tanto del resultado de una acción realizada en función de unos determinados objetivos, como de las incidencias en el educando del desarrollo de esta acción. Quien actúa necesita normalmente comprobar al término de su acción, si ha logrado los objetivos propuestos o si tiene que seguir insistiendo en ellos, si el camino seguido y los medios utilizados en el desarrollo de su trabajo han sido correctos o si se precisa alguna rectificación. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? La tarea de la evaluación rectamente entendida está en función de la mejora del alumno. La evaluación es una ayuda al profesor para dirigir correctamente su tarea. La finalidad próxima e inmediata es comprobar el proceso de crecimiento que se da en el educando, corrigiendo los factores que lo dificultan y potenciando aquellos que coadyuvan a una mejora. No es un fin, sino un medio, aunque de gran importancia. El educador que somete su tarea a una permanente evaluación estará en condiciones de mejorarla, de rectificar, de saber si son válidos o no los instrumentos que emplea, si existen otros factores que influyen en su tarea, etc. La evaluación le permite tomar el pulso a la realidad en la que trabaja y poder mejorarla. Cuando la evaluación forma parte de la programación como un elemento activo de la misma, contribuirá con eficacia a la redefinición de objetivos, a la mejora de las técnicas utilizadas, a un mayor rendimiento de todos los medios educativos con los que se cuenta. La eficacia de la evaluación no depende tanto de las técnicas que se emplean cuanto del modo de entender y hacer la evaluación. En el aprendizaje significativo, se distinguen 3 tipos de evaluación: evaluación inicial o diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa o final. 1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se trata de evaluar los conocimientos previos de los alumnos, con la intención de partir de las ideas, experiencias y valores ya adquiridos antes de tomar decisiones sobre el tipo y grado de intervención educativa. 2. Evaluación formativa. Se trata de evaluar el proceso que el alumno sigue en la aproximación a un concepto, en el dominio de un procedimiento y en la eventual adhesión a unos valores. Es una evaluación que tiene una función fundamentalmente orientadora del trabajo posterior. 3. Evaluación sumativa o final. Se trata de evaluar el final del proceso, los resultados obtenidos. La información que proporciona esta evaluación permite reorientar la planificación del proceso y detectar las necesidades peculiares de cada uno de sus alumnos. La evaluación final debe hacerse siempre, aunque no medie titulación alguna. Viene a constituir la evaluación inicial para el siguiente tramo del proceso educativo. Es lógico hablar, pues, de una evaluación continua, que debe ser analítica, permanente, abierta a la toma de decisiones, y buscando responder en el caso de la formación religiosa a la pregunta: ¿en qué medida va teniendo lugar el crecimiento cristiano intentado?
La evaluación es un refuerzo sobre el progreso del alumno, tanto para el propio alumno, como para el docente, sirve para diagnosticar lo que todavía puede y debe aprenderse y hacerse. De todo lo indicado hasta aquí se deduce que se trata de una evaluación criterial y formativa, adecuada a las metas fijadas a cada alumno, según sus posibilidades reales, y no de una evaluación normativa, que supone comparar el rendimiento de cada alumno con una norma general, a base de un baremo de rendimientos medios de los alumnos de una edad. Para fijar la calificación con unas determinadas notas no se trata de evaluar la persona del alumno, sino su tarea. La evaluación criterial suministra a cada alumno información acerca de sus propios progresos y de cómo proseguir su trabajo personal. La finalidad última de la evaluación es, efectivamente, orientar al profesor y al alumno para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, metodología, adaptaciones curriculares y optativas, recursos pedagógicos, necesidades especiales. En lo referente a la tarea educativa, la evaluación se refiere a todo lo que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los contenidos del área, en su triple vertiente. Las actividades programadas con referencia a los objetivos. Los recursos metodológicos utilizados. B. Sentido de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que se incluyen en la presentación del currículo establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales de cada ciclo. Contienen un enunciado y una breve explicación de él. Este comentario contribuye a su interpretación en el contexto de otros elementos del currículo y tiene un propósito de flexibilizar los criterios, que nunca han de ser entendidos de manera rígida. Serán, por tanto, los puntos de referencia obligados a la hora de diseñar, dentro de las unidades didácticas, las actividades de evaluación correspondientes. A esas actividades haremos referencia en el capítulo correspondiente a las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación. Como ejemplo, se presenta uno de los criterios de evaluación de la educación primaria. Identificar, a partir de datos concretos, las actividades de la Iglesia, en su acción evangelizadora, caritativa y cultural social, para comprender su servicio a la humanidad en orden a implantar el reino de Dios y su justicia. Este criterio pretende evaluar si el alumno ha captado el dinamismo de la Iglesia que se traduce en obras concretas a favor de los hombres y en orden a la salvación definitiva, realizadas por cristianos comprometidos con su fe, especialmente desde diversas instituciones eclesiales. A partir de este criterio compete al profesor determinar el tipo concreto de actividad de evaluación que ayude a verificar el grado de capacidad alcanzada por el alumno respecto a ese criterio. 5. El proyecto educativo del centro. Uno de los aspectos de más calado en todo el proceso docente es la necesidad de tener en cuenta la situación concreta de quien es evangelizado, ya en el servicio catequético, ya en la enseñanza escolar. Es una necesidad que tiene su raíz en la condescendencia como norma fundamental de la evangelización. La predicación acomodada de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda evangelización. 5. A esta misma ley, seguramente sin saberlo, hace referencia la contextualización de la enseñanza y la autonomía de los centros que propugna la LOCSE. A. La autonomía de los centros, posibilidad de contextualización. Durante décadas, a causa de los planteamientos pedagógico-didácticos que imperaban, el centro educativo era fundamentalmente un lugar de trabajo educativo y no una instancia educativa. Esto se manifestaba llamativamente en la acción individualista de cada profesor, la docencia que recibía un alumno que permanecía 6, 8 o 10 años en las aulas era la yuxtaposición de lo que aportaban cada uno de los profesores. Las decisiones comunes del centro afectaban básicamente al campo técnico y organizativo. La reforma que consagra la LOCSE quiere imprimir una importancia decisiva al centro escolar como unidad educativa, y para ello le confiere el cometido de realizar el segundo nivel de concreción del currículo. Uno de los aspectos más novedosos de la reforma se refiere a la autonomía de los centros escolares. Estos son considerados como una unidad en sí y pieza clave del sistema educativo. Así lo reconoce el Ministerio de Educación. Esta autonomía, dice, es precisa porque el proceso educativo no puede ni debe ser necesariamente el mismo en todos los centros, sino que tendrá que responder al contexto socioeconómico y cultural en el que se encuentre ubicado, a las peculiaridades de su alumnado y a la concepción educativa que los docentes, los alumnos y los padres mantengan. Solo a partir de esta autonomía es posible proyectar la enseñanza pensando en los alumnos concretos de un centro, con sus características, con su ambiente, con sus posibilidades y, también,
con sus aspiraciones. La autonomía tiene como razón fundamental la eficacia social del servicio educativo, porque si se admite el carácter singular de cada centro escolar y de cada aula, el profesor no puede ser un mero técnico que aplique una serie de rutinas preespecificadas y experimentadas por los expertos y científicos. Solo desde el reconocimiento de esta autonomía es posible un segundo nivel de concreción, es decir, un proyecto curricular y unas programaciones de aula conectadas con el proyecto. Así lo determina la introducción a los currículos, para el territorio del Ministerio de Educación, publicados en el Boletín Oficial del Estado Español. El currículo que se incluye en el anexo del presente Real Decreto requiere, pues, una ulterior concreción por parte de los profesores en diferentes momentos. Es preciso, ante todo, que los equipos docentes elaboren para la correspondiente etapa proyectos curriculares de carácter general, en los que el currículo establecido se adecue a las circunstancias del alumnado, del centro educativo y de su entorno sociocultural. Esta autonomía del centro necesita, lógicamente, asegurar cierta unidad de criterio en el profesorado y unas bases comunes de actuación, sin las que no podría existir una coherencia en el funcionamiento del centro y en la formación del alumnado. B. Estructura del proyecto educativo del centro. Una enseñanza de calidad no es posible sin compartir unos determinados criterios fundamentales entre los componentes de la comunidad educativa, especialmente entre los padres de los alumnos y los miembros del claustro de profesores. Parece claro que, sin unos criterios consensuados y compartidos respecto a principios didácticos, estrategias organizativas o posiciones ideológicas, difícilmente se podrá garantizar la coherencia en el desarrollo del currículo, en la necesaria continuidad y en la eficacia. 8. Es necesaria una propuesta integral que posibilite realizar de modo armónico y eficaz la intervención educativa en una institución escolar. En el proyecto educativo habrán de expresarse las líneas fundamentales de la identidad del centro y los principios que dan coherencia a la acción educativa. Es lo que podemos designar como estilo educativo propio o carácter propio. Este proyecto o carácter propio debe existir en todos los centros, tanto públicos como privados. En los primeros, su establecimiento es competencia del Consejo Escolar, y en los segundos es competencia de su titular. Pero, aunque surgen de fuentes diversas, pueden considerarse análogos en la medida en que las opciones fundamentales de uno y otro determinarán de modo paralelo decisiones muy importantes para funcionamiento y docencia en el centro. El proyecto educativo es, un instrumento para la gestión, coherente con el contexto escolar, que enumera y define las notas de identidad del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de la institución. 9. El Ministerio de Educación retomó, fundamentalmente para los centros públicos, la importancia de este marco que ofrece el proyecto educativo. Es bien cierto que la escuela pública viene ya caracterizada por una serie de principios básicos, pero son lo suficientemente amplios como para configurar un marco dentro del cual caben modelos educativos peculiares. Y es bueno que todos los centros ofrezcan a la sociedad una reflexión explícita sobre las opciones y finalidades que rigen su intervención educativa, dentro del respeto a los valores constitucionales. Las señas de identidad son los aspectos fundamentales y compartidos de una concepción antropológica, de un estilo pedagógico, que incluye las opciones educativas y axiológicas que se consideren básicas, asumiendo los principios que se recogen en el art. 2 de la LOCSE, y en coherencia y respeto con la Constitución española. Las finalidades educativas son los propósitos u objetivos generales del centro, en los que se concretan esas opciones educativas, y que estructuran las señas de identidad. Estos objetivos generales del centro conviene que estén graduados por etapas, si el centro incluyera 2 o más etapas. En los centros educativos, los padres, alumnos, docentes y miembros representativos de la comunidad educativa deben decidir, de forma consensuada, las capacidades que consideren conveniente desarrollar en los alumnos y alumnas del centro. Las finalidades educativas adoptadas por el centro orientarán la revisión o contextualización de los objetivos generales de las diversas etapas. Solo de esta forma las decisiones tomadas en el proyecto educativo serán viables y solo cuando el proyecto educativo de un determinado centro pueda enriquecer los objetivos básicos que propone el currículo oficial será efectiva su autonomía. Para confeccionar, con conocimiento de causa, un proyecto educativo es imprescindible un informe del contexto sociocultural del centro, en el que aparezcan las carencias y demandas más significativas del entorno a las que el proceso educativo pretende dar respuesta. Parece lógico pensar que un equipo docente esté de acuerdo en unas opciones y decisiones, que den al centro sentido de
unidad y directrices de actuación. Es lógico para un centro educativo y es necesario para un alumnado. Según esto, los aspectos más importantes a incluir en el proyecto educativo serán: componentes del proyecto educativo de centro, señas de identidad, finalidades educativas, organización del centro, reglamento de régimen interior, opciones educativas y axiológicas, estilo pedagógico, objetivos generales del centro, graduados por etapas, capacidades a desarrollar, papel de los padres, conexión con otras instituciones, estructura y responsables de realización, concreción de la organización, normativa necesaria. 6. El proyecto curricular de etapa. A. Fuentes para la elaboración del proyecto curricular de etapa. Las fuentes para la elaboración del proyecto curricular de una etapa dentro de un centro educativo son las siguientes: 1. El proyecto educativo del centro. 2. El análisis del contexto. 3. La experiencia del centro. 4. El currículo de cada etapa. 1. El proyecto educativo es una de las fuentes del proyecto curricular, ya que de ella emanan los rasgos esenciales, los principios operativos y los grandes propósitos que presidirán la práctica docente. 2. El análisis del contexto es otra fuente que proporciona información fundamental. Si el proyecto curricular de cada etapa se pretende concretar y adecuar a las circunstancias particulares de cada centro, es preciso tener en cuenta este estudio analítico de la situación concreta, porque las decisiones que la Administración ha establecido para todos los centros del país son generales y escasamente contextualizadas. 3. La fuente pedagógica del currículo incluye la experiencia educativa adquirida considerándola, realmente, como fuente. La experiencia previa del centro, que debe estar plasmada en los documentos correspondientes, es una fuente de información fundamental para hacer rentable el capital de experiencia educativa que tiene el centro. La práctica en el aula, y la experiencia docente de los profesores de cada centro, es necesario tenerla en cuenta para contextualizar el currículo. 4. El currículo de la etapa que, prescriptivamente, ha ofrecido la correspondiente administración educativa, es la cuarta fuente que habrá de ser punto de referencia constante para la elaboración del proyecto. En resumen, para poder realizar la adaptación del currículo de etapa, que dé lugar al proyecto curricular de etapa en un centro, se precisa contextualizar el currículo de etapa con las otras tres fuentes relativas al centro: proyecto educativo del centro, su experiencia educativa, y las condiciones de su contexto sociocultural. B. Componentes básicos del proyecto curricular. La elaboración del proyecto tiene como finalidad, lo recordamos de nuevo, adaptar el currículo oficial a la realidad concreta de la escuela y de los alumnos. Esta adaptación debe realizarla el equipo docente de la etapa correspondiente, y la hará desde la perspectiva de las opciones fundamentales que ofrece el proyecto educativo o carácter propio del centro y de su contexto sociocultural. Tengamos además presente que el proyecto no es un documento cerrado, sino esencialmente dinámico y que, con las evaluaciones y las revisiones periódicas, se irá mejorando y completando. Los componentes básicos que suele tener el proyecto curricular de una etapa son: 1. Presentación del proyecto. 2. Objetivos generales de la etapa. 3. Orientaciones generales pedagógico-didácticas y para la evaluación y promoción de los alumnos. 4. Las áreas de enseñanza. 1. Presentación del proyecto curricular de etapa. En esta presentación conviene reflejar las decisiones que se han tomado, a partir del estilo educativo, de las necesidades del entorno o de las características del alumnado, y que van a afectar al proyecto curricular. Es la ocasión de justificar las razones, las causas, los motivos que determinarán decisiones para la contextualización o adaptación del currículo de etapa. 2. Objetivos generales de la etapa. Establecen las capacidades que se espera conseguir al finalizar la etapa en el centro concreto. La decisión sobre este componente es de especial trascendencia ya que dibuja en el horizonte el perfil y la imagen del alumno tipo que ofrece el currículo o al menos el que se desea. Una vez definido por el equipo docente su perfil de alumnado, se pondrán los medios para colaborar entre todos en la formación global y coherente de los alumnos. Para contextualizar los objetivos del currículo oficial habrá que subrayar las concordancias en los aspectos fundamentales a conseguir. Incluir otros aspectos,
además de los señalados en un objetivo, o reformularlo, a fin de que responda más claramente a lo que pretende el centro educativo. Incorporar o añadir otros objetivos que se consideren necesarios. Todas estas posibilidades conducen a un mismo fin: ajustar las intenciones educativas generales a lo que cada centro escolar considera que debe ayudar a conseguir en su alumnado durante esta etapa. 3 orientaciones generales pedagógico-didácticas y para la evaluación y promoción de los alumnos. Como es lógico, se elaboran también teniendo en cuenta las orientaciones que ofrece el currículo oficial y la realidad del contexto. Afectan a principios metodológicos. Expresan la concreción de los principios básicos del aprendizaje significativo y otras opciones referidas a las formas y estrategias de enseñanza y a los tipos de actividades comunes y opciones metodológicas respecto a planes de trabajo para los alumnos. B. Criterios de agrupamiento de alumnos. Estos criterios inciden notablemente en la marcha del centro y por eso es necesario justificar conjuntamente su formulación. La flexibilidad de agrupamiento para actividades determinadas favorece la calidad, pero dificulta la organización si no existen criterios claros y comunes. C. Organización de los espacios y tiempos. Este aspecto está determinado por condiciones que, frecuentemente, no es sencillo modificar, pero ofrecen ciertos márgenes para tomar decisiones favorables sobre criterios de utilización de espacios comunes, distribución del espacio en el aula, horario general, actividades comunes, salidas fuera del centro, etc. De criterios para la selección y uso de los materiales y recursos didácticos. Orientan las decisiones referentes a los materiales para el profesorado y para el alumnado, garantizando las condiciones fundamentales de eficacia, sencillez, rentabilidad y seguridad. Criterios comunes con respecto a la evaluación. Asumidas las orientaciones generales, se realiza una revisión de los criterios de evaluación de la etapa para matizarlos, desarrollarlos o completarlos. 4. Las áreas de enseñanza. Los epígrafes anteriores ofrecen el marco del proyecto curricular de etapa en un determinado centro. Las decisiones quedan en el aire si no se concretan en las áreas curriculares a través de las cuales se llevan a la práctica en el trabajo diario. En consecuencia, para elaborar el proyecto curricular de cada área es preciso determinar los siguientes aspectos. A. Objetivos del área para la etapa. Son la expresión del resultado de la integración de las aportaciones recogidas en los objetivos de la etapa para el centro con los objetivos generales del área, establecidos en su correspondiente currículo. Esta integración asegura que en dichos objetivos se hacen presentes aspectos no suficientemente reflejados en los de área, se ordenan y se agrupan según las prioridades tomadas previamente. En síntesis, subrayar, completar o añadir, en los objetivos prescritos para el área, cuanto se considere conveniente, debidamente justificado. B. Los contenidos de cada área habrán de ser concretados y completados a partir de las opciones tomadas en la contextualización de los objetivos. Esto supone revisar los contenidos de las áreas, completar los aspectos que se consideren deficientes para la consecución de los objetivos, y reflejar, de alguna manera, la relación entre los objetivos y bloques de contenido del área. También aquí pueden servir las 3 tareas: subrayar, completar y añadir. C. Distribuir por ciclos los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación del área. Respecto a los objetivos, esto no supone una distribución de carácter lineal, sino de selección y gradualidad, es decir, cuáles deben trabajarse en cada ciclo y en qué grado. También es necesario seleccionar los contenidos sobre los que se va a trabajar en cada ciclo, pero antes hay que secuenciar y organizar dichos contenidos. Esta secuenciación posibilitará después la presentación, en cada ciclo, de los grandes núcleos de contenidos. La concreción y adaptación de los criterios de evaluación se llevará a cabo según la secuenciación y distribución de objetivos y contenidos por ciclo, teniendo presentes también las exigencias relativas a la promoción de los alumnos. D. Las orientaciones pedagógico-didácticas específicas del área. Han de adaptarse al contexto, a las características del centro y de los alumnos. Igualmente, ha llegado el momento de detallar las correspondientes orientaciones para los ciclos, que servirán a los profesores para realizar sus programaciones de aula. Medidas de atención a la diversidad. Incluyen lo referente a los programas de orientación y a las funciones y actividades de tutoría. Integran, además,
la organización de recursos personales y materiales dirigidos a los alumnos con especiales necesidades educativas. Estas adaptaciones curriculares se harán, a la postre, de manera individualizada, pues los criterios del centro para realizar estas adaptaciones orientan la toma de decisiones individuales.